Bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos amigos de Facebook. Estamos una vez más transmitiendo en vivo y en directo el Baldón de Cobián. Hoy analizaremos los últimos acontecimientos políticos, tres cosas muy importantes. La acusación de traidores a la patria, a los diputados. Analizaremos si es correcto que sean reconvenidos en sus opiniones los diputados. Para ello solicitamos la asesoría del licenciado Luis Julián Calufa Almada, quien nos hará el favor de orientarnos un poquito respecto de este asunto desde el punto de vista legal, que es el más importante porque México es un país de leyes. Contaremos, como siempre, con el doctor Maco Dental Care. No, perdón, el doctor José Enrique Bustos Bertó. Como usted José sabe, Miguel una Cobián, persona con mucha experiencia en análisis político. Don Enrique, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? el gusto es mío, José Miguel, un gustazo que nos acompañe el licenciado Luis Julián Don Luis Calufa Julián, Almada y nos ilumine jurídicamente respecto del tema de traición a la patria. le estoy avisando a algunos fans del abogado para que lo puedan ver, porque, bueno, no estás para saberlo, pero así como tiene detractores, también tiene fans apasionados y emocionados. Comencemos por el principio. Licenciado Luis Julián Caluf, platíquenos qué es el delito de traición a la patria, si fue usted tan amable. Sí, muy amable, Joselín, doctor, gusto saludarlos a ambos. Mire, el delito de traición a la patria es un delito de carácter federal de la seguridad nacional. En el caso en particular, pues no se da ninguna de las hipótesis que marcan las 13, son 15 fracciones del artículo 123 y luego otras 4 del 124 del Código Penal Federal. ¿Por qué no se da? Primero, porque los diputados al legislar no traicionan a la patria, están cumpliendo una función constitucional que es precisamente la de discutir y aprobar leyes. De tal suerte que hay uno constitucional que establece que los diputados y senadores no podrán ser reconvenidos por sus opiniones o manifestaciones en el ejercicio de su actividad legislativa. De tal suerte que esta cuestión de la traición a la patria es una bandera de tipo político para estereotipar a aquellos diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Es una manera en la que diputados y senadores de Morena tratan de disculparse con el máximo líder, que es el presidente de la República, como para decirle efectivamente, señor presidente, le fallamos, pero vamos a buscar la manera de vindicarlo a usted y vamos a clasificarlos y a estereotiparlos como ya sepa quién está en contra de la patria y en contra de usted. Esto es, yo creo, más que nada, desde el punto de vista legal, estas acciones no van a prosperar a menos que el fiscal a modo germanero pues se preste al juego, ¿verdad? Pero de todos modos, yo dudo que esto vaya a prosperar, no les va a dar el tiempo de lo que le queda a este gobierno para poder integrar las carpetas de investigación. Esa sería mi opinión en lo jurídico, ¿no? Tiene más. A ver, lo que usted nos está diciendo, señor abogado, es que los legisladores en el desempeño de sus cargos pueden opinar lo que se les dé la gana, de acuerdo al 61 constitucional. Tienen fuero los miembros del Congreso y los recintos parlamentarios son inviolables. Enrique, ¿tú tienes idea de por qué salió este asunto de la
inviolabilidad de la opinión de los legisladores. Creo que tienes el mute. No te escuché bien la pregunta porque se congeló un poquito tu imagen. Correcto. ¿Cuál es la razón por la cual en México surge la necesidad de convertir en inviolable la opinión de los legisladores en el ejercicio de su cargo? Pues fíjate que esto es algo que también está en las leyes secundarias de cómo se crea el constituyente. Y en la parte de la creación del constituyente, todos los aspectos que el constituyente puede resolver, ¿no? Y a los que está facultado y a los que tiene derechos y las obligaciones se da obviamente si imagínate que el constituyente en la parte del debate no pudiera decir X o Y, pues sería una cámara de senadores o de diputados cooptada por la ley, ¿no? Y en este caso lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el gobierno en el poder es realmente fabricar una contracampaña, porque es una político, una mercadología en donde después del fracaso rotundo que tienen, pues 2 domingos seguidos, ¿no? Un domingo con la revocación del mandato, donde no llegan al 40%, y escasa la asistencia a las urnas. Y al siguiente domingo, que no alcanzan a reformar la Constitución en cuanto a la parte de la ley eléctrica o la ley de energía. Entonces, esto crean inmediatamente ellos una contracampaña para descalificar a los diputados, y no solamente descalificar a los diputados, sino descalificar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la reforma eléctrica y que eran o son millones. Esto viene en cascada porque sí les funciona la contracampaña de descalificar a los diputados que votaron en contra de la reforma, pero también ahorita la contracampaña de la contracampaña, creo que esa sí pueda surtir efecto, porque los que están en el gobierno y que no son diputados, ellos sí han hecho acciones en contra de la patria. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Enrique, porque en el mismo día, horas después de que inician esta campaña, que a todas luces es violatoria de la Constitución, porque como nos indicó el abogado, los diputados y los senadores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones. En teoría, en la teoría de Estado, ellos hablan por sus representados. Y como el pueblo es soberano, nadie puede impedir que el pueblo soberano exprese su opinión. Y a los pocos días sale el señor Trump diciendo que el señor presidente de la República Mexicana, tal como lo vimos y lo supusimos desde el primer día, sometido, agachado, limpiándole los zapatos al presidente Trump. Ahora Trump lo dice públicamente en Ohio. Se doblaron los mexicanos. Nunca había visto un acto de sumisión tan grande de un Estado soberano. ¿Eso, licenciado, tipificaría en algún rubro de traición a la patria?
Pues de alguna manera, pues está él de alguna manera prestando servicio a una autoridad extranjera, porque está poniendo a disposición de ella las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales para prestar un servicio que no es de necesidad nacional para México, sino para un gobierno extranjero, o sea, favorece a un gobierno extranjero. Y de más amplio del concepto de traición a la patria, pues sí lo estaría el señor presidente incurriendo en eso. Pero independientemente de eso, lo que tú decías hace rato, el presidente de la República se ha convertido junto con los diputados y senadores de Morena en un violador sistemático de la Constitución, porque está violando el cuarto párrafo del artículo primero, que prohíbe toda discriminación motivada en base a las opiniones también. Es decir, la actividad que los señores legisladores realizan no puede ser violada de manera sistemática las funciones propias que le corresponden a un poder soberano como es el poder legislativo, que no se compone nada más de los diputados y senadores de las fracciones parlamentarias de Morena, sino de un grupo de 500 diputados que, bueno, pueden expresar cada quien distintas opiniones. Por eso, parte del proceso legislativo es la discusión de las iniciativas. No dice que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, no lo dice la Constitución, sin cambio, sino que requiere pasar como parte del proceso legislativo por la discusión. Y si en la discusión hay opiniones divergentes, pues nadie puede ser reconvenido por opinar o pensar de diferente manera. Es mi opinión, Joselín. Gracias. Enrique, Fíjate la que política, perdón, déjame que te comente algo. La Sí. política es el arte de llegar a acuerdos entre personas que piensan diferente. En el momento en que el presidente de la República manda una reforma constitucional y dice no le cambien ni un ápice, está dejando de ser republicano y se convierte en un tirano, en un reyesuelo, en un dictador que quiere que las cosas se hagan exactamente como él quiere que se hagan, sin escuchar la opinión del resto de los mexicanos. ¿Cómo va a escuchar la opinión del resto de los mexicanos? A través de los diputados en el Congreso, que son quienes representan la opinión de sus distritos. Si quieres comentar respecto del arte de la política y lo que venías a comentar primero, venga, por favor. Oye, bueno, mira, es que la parte de lo que está pasando en nuestro país es culpa del presidencialismo absoluto que enmarca nuestro sistema político mexicanamente. Deben existir tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la realidad que esto desde la creación, desde el constituyente, pues ha sido pura simulación, y sobre todo la mayor simulación es en el último tramo de la vida política de nuestra nación, en la posrevolución, ¿no? En donde, para evitar precisamente todos esos líderes absolutos como lo fueron Santana, Benito Juárez, el propio Porfirio Díaz, se crea un sistema que es el posrevolucionario, donde con un partido dominante y ese partido a través del cual se iban a estar procesando los cambios pero ¿qué crea esta parte? Que el presidente se vuelve un monarca. Se crea la realidad, que se crea una república monárquica en México, en donde el presidente en turno se vuelve el monarca en turno. Y toda esta parte
el poder judicial y el poder legislativo se vuelven solamente comparsas del presidente, tornándose esto en un presidencialismo absoluto. Y un sistema que está hecho para robar, también lo mucho para robar. ¿Por qué? Porque todas las instituciones que se han creado en todos estos años de revolución, que se han creado, realmente se han creado solamente para simular que se están haciendo las cosas y proteger al grupo en el poder en turno, ¿no? Y lo hemos vivido desde, pues que yo tengo uso de razón con Luis Echeverría, con López Portillo. Cada 6 años hay que recordarle a quienes nos escuchan, cada 6 años hay a quienes meten a la cárcel, seguramente por corrupción, pero escogen un alfil, o escogen un peón, o escogen un caballo al cual van a meter a la cárcel para que sea el ejemplo de que realmente se está luchando contra la corrupción, ¿no? Incluso Miguel de la Madrid, su eslogan de gobierno en contra de la corrupción también, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Que todas las instituciones que se han ido creando, como la Secretaría de la Función Pública, como la que se encarga esta parte, y ella trabajó Nadia, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera, pues realmente han demostrado ser comparsas del presidente en turno. Y así lo vemos en el Poder Judicial con todos los jueces y magistrados que de alguna manera se doblan en turno. Y hoy lo vimos con la aceptación de que la ley de energía no era anticonstitucional, ¿no? Dictado por los magistrados. Entonces, este sistema político realmente es un sistema que está hecho para simular que se hace, simular que se lucha contra la corrupción, como ¿no? Es pura simulación. Y él hace una cosa y dice todo lo contrario. Él dice que realmente está luchando contra la corrupción. Él dice que no es un dictador porque está respetando a los otros poderes, cuando sabemos que no es cierto. Y en los hechos él demuestra que no es cierto que está respetando a los otros poderes. Muy bien, don Enrique. Abogado, ¿y tu opinión política? Dejemos a un lado el aspecto legal. ¿Qué opinas de esto que está pasando, de acusar a diputados de oposición de traidores a la patria, violando una vez más la ley? ¿Qué opinas de cómo se llevó a cabo la revocación de mandato? ¿Se violó o no la ley a ojos de los ciudadanos? ¿Y qué opinas de que el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, se doble, genuflexo ante Donald Trump? Entender algo y lo quiero dejar bien claro. El problema no es Andrés Manuel López Obrador, no es Morena. Yo creo que el gran problema de México somos nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos nunca hemos sido educados para ser ciudadanos, ¿sí? Número uno. Yo creo que el problema es una crisis política que ancestral. Bien lo apuntaba el doctor Enrique Bustos. El problema es quién crea la Constitución y para qué la crean. Bueno, pues la crean para generar control político, y le dan ciertas limosnas a través de las garantías. Si nos tienen derecho a esto, tienen derecho al otro. Pero yo
Puedo pasar por encima de la ley tantas y cuantas veces así me resulte necesario para mis propósitos políticos. Entonces, lo que hace Andrés Manuel López Obrador no es nada nuevo, es nada más la réplica de aquella conducta aprendizaje que obtuvo durante los años en que estuvo en el PRI y hoy la pone en práctica. Tonto sería si copia lo que no sirve. Pues claro que si le sirvió al PRI, se tiene evolucionado. Seguimos siendo un electorado emocional, vengativo, bipolar, que votamos conforme a cómo nos vaya con determinado gobierno, pero no entendemos que si nos va mal es por nosotros mismos, porque somos una ciudadanía apática. Entonces, todo lo que nos pasa, el comportamiento de López Obrador nada más es el estudio de un análisis profundo del comportamiento de la ciudadanía. Todo está pensado y repensado. Hay una acción y saben cuál es la reacción de antemano de la ciudadanía. Saben cómo quebrar la voluntad de los electores, por dónde ofrecerles lo que los electores quieren escuchar. Es un círculo perverso. Fuimos educados para exigir, pero no para intervenir como ciudadanos. De ahí que la revocación de mandato fue una simulación a ver dónde está parado realmente Morena en las preferencias electorales. Pero mientras exista el enemigo a vencer electoralmente, que son los sistemas de ayuda de bienestar, pues realmente yo creo que ese es el rival a vencer para cualquier candidato, luchar contra esa fuerza económica de bienestar. López Obrador, todo mundo lo tachamos o lo criticamos, que pudiera parecer tonto, pero no, todo es repensado. Él lo que hace es que está personificando a un personaje como si fuera una telenovela. Él sabe perfectamente cómo se conducen los ciudadanos en este país y por eso esbozó desde el principio la frase o acuñó esa frase de por el bien de México, primero los pobres. Y no se equivocó, sabía a qué sector había que llegarle primero. Entonces, pues no hay un voto de conciencia, no hay una ciudadanía que se ejerza a plenitud. Y bueno, pues como se vota según la emoción del momento, pues él sabe que si sigues las dádivas que da a través de los programas asistenciales, pues la gente seguirá con Morena. Ahora, ¿qué pasa? Este país no pasa nada. Es el país del no pasa nada. Si el presidente de la Corte viola la Constitución a la hora de sesionar para decidir si es constitucional o no la ley de energía, no pasa nada. Si Germanero interviene en asuntos que no son de su competencia, no pasa nada. Es el país del no pasa nada. El presidente puede pararse en el atril a difamar y acabar con el honor de las personas, sabiendo que esa no es su función, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, pues nada más hacemos catarsis en las redes sociales, algoritmo cibernético en el que somos manipulados y nos mandan distractores cada día para que no nos demos cuenta de cuál es la situación real del país. Esa es mi opinión personal, José Luis. Enrique, salimos de Guatemala, salimos de un PRI y de un PAN que no dieron los resultados que esperaba la ciudadanía. A raíz de la segunda parte del mandato de Cedillo, se empezó a ver una luz democrática con la presencia mayoritaria de la oposición en la Cámara de Diputados. Después hubimos quienes lloramos de emoción cuando vimos la transición hacia Vicente Fox. Y luego lloramos de tristeza al ver que era más de lo mismo, pero con otro nombre. Se cumplió aquello de que el PAN ganaba el gobierno y perdía el partido y por ende su filosofía. Llega Felipe Calderón y vemos a un presidente tratando de ser profesional, pero en realidad muy ocurrente. Tan ocurrente que inicia una guerra contra el narco sin tener ni pertrechos ni logística. Hizo lo mismitito que Putin. Se aventó como el Borras y le dieron una de su tamaño, como se la están dando.
a Putin en Ucrania. Después llega Peña Nieto diciendo nosotros los del PRI sí sabemos, pero el PRI sigue haciendo lo mismo. Y la gente decide volcarse a Morena. Y ahora vemos que salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Pero ¿cuándo este país va a cambiar? Si ahora la opción es que se unan PRI, PAN y PRD. Y si Sandante quiere, Movimiento Ciudadano también, y le llegan al precio a Dante, para quitar a Morena. Pero vamos a volver a lo que quisimos quitar hace 6 años. ¿Qué opinas de todo esto? Luis, si quieres, mientras él quita su mute, platicamos tú y yo. Yo creo que este país no tiene una solución al corriente. Quien llegue va a hacer lo mismo. O sea, si tomamos en cuenta las columnas del sistema político mexicano, todas se van adosando enteramente para el saqueo del país. Lo han hecho, cada presidente lo ha hecho, y lo seguirán haciendo. Lamentablemente, quien venga, por el que va a llegar con su alud de seguidores, y van a ver dónde está el negocio para seguir haciendo negocio con las arcas financieras del país, ¿no? Con el presupuesto del gobierno, que es lo que han hecho todos. Digo, Salinas se fue un poco más allá, porque vendió parte de todas las instituciones, como Teléfonos de México, que dependían del gobierno, ¿no? Hizo sus nuevos ricos, y cada uno que llega o se alía con los ricos, con los del dinero, porque ellos llegan a eso, a saquear, a seguir saqueando el país. Mira, cuando comento con algunos amigos, bueno, pero es que ahora ya roba, pero reparte. ¿Pero le reparte a quién? Porque ¿a quién lo que le dan los viejitos, lo que nos dan nosotros, lo que se ha venido dando por varios sexenios? Nada más les han cambiado de nombre, ¿no? Lo que dio Solidaridad dio muchos recursos, dio para el campo, dio para los estudiantes, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos hacen lo mismo. ¿Y quiénes se han hecho ricos? Pues las gentes que llegan al poder. Peña Nieto, Zedillo, pues su hermano, el hermano de Zedillo es el que hizo varias autopistas, ¿no? Y se hinchó con cientos, que después se hizo el rescate de las autopistas, y ahí está el hermano de Zedillo como uno de los beneficiarios del rescate de las autopistas. Entonces, que digamos que tengamos un futuro promisorio al corto plazo, no lo veo. Por lo que dice el licenciado Luis Julián, el pueblo, las gentes no solamente de Veracruz, los mexicanos somos participar en política. No nos movemos, no movemos un ápice. Aunque sepamos de una injusticia, no hacemos nada. No me lo están haciendo a mí, aunque se la hagan al vecino. Y cuando me la hacen a mí, entonces, oye, perdón, cabrones, ayúdenme, y nadie te ayuda, ¿no? Entonces, la realidad es esa, es parte del sistema. Y mira, y una propaganda de gobierno muy bien estructurada, gobierno después de la revolución, y vamos a hablar de los últimos 30 años, han estado bien estructuradas todas esas campañas publicitarias de gobierno, como lo hizo Hitler, como lo hizo Stalin, como lo ha hecho China.
son campañas perfectamente estructuradas por quienes saben cómo manipular la mente del electorado, la mente del ciudadano, de tal manera que lo hace apático, lo hace que le valga gorro lo que esté pasando en el país y lo único que le importa es lo que le pasa a él, ¿no? Entonces, con ese tipo de ciudadanos, ¿a dónde vamos a llegar? Tú, lo vemos, Cobian, lo vemos, Luis Julián, nada más en pequeño, en las presidencias municipales. Tú ves la presidencia municipal, ya no sea como presidente municipal, como regidor, como lo que sea, pero ¿qué quiere? Porque quiere parte del pastel, no quiere llegar a servir y todas las campañas se hacen y se reparten la regiduría, se reparten los cargos, porque dicen, yo le invertí tanto, lo tengo que recuperar. Y nosotros que hemos convivido con varios actores que se han lanzado como candidatos, lo hemos visto. Sí, ahora te voy a apoyar, pero ¿qué me vas a dar? ¿Y cuánto va a ser lo que voy a tener? Pero además de la regiduría, quiero que me des la obra pública. Entonces, el presidente municipal hoy en día llega muy cooptado por toda esta situación de líderes, pseudo líderes que solamente lo que quieren es la repartición del pastel. Bien. Luis Julián, en tu experiencia como abogado, supongo que debes de haberte encontrado gente decente en el país y déjame elaborar esto. Como dice José Enrique, cada 3 o 4 años llegan infinidad de mexicanos a las alcaldías, regidurías, sindicaturas, llegan funcionarios municipales, a los del agua, al comercio, a lo que se te antoje, a tránsito, policía. Lo mismo sucede cada 6 años en los estados y cada 6 años en la federación. Y llegan equipos completos. El servicio de carrera, el servicio civil de carrera es una falacia, no se aplica en la realidad. Es literalmente reparto del botín. Y yo siempre me he preguntado, si llegan tantos miles de mexicanos, y para encontrar en esos miles de mexicanos uno que llegue a servir, que no llegue a servirse, que no llegue a buscar cómo beneficiarse, está complicadísimo. ¿Quiere decir eso que México es un país de gente corrupta o que se corrompe en el momento en que tiene la oportunidad? Bueno, mira, vamos a retomar la parte de cuando hablábamos del constituyente. Cuando se crea la Constitución, bueno, hay que darle un cariz de democracia, y la democracia es que cualquiera pueda llegar al poder y ciertas cuestiones pues realmente pues, muy triviales. Efectivamente, para ejercer el cargo de presidente municipal basta que un partido político te postule y obtenga los votos necesarios para alcanzar dicha presidencia. ¿Qué sucede en México? Y yo ya lo viví porque he sido asesor jurídico externo de varios ayuntamientos y te voy a comentar de una experiencia particular sin dar nombres porque no es ético. Yo le decía a un exalcalde municipal que la presidencia no era una tiendita de abarrotes para despachar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, que no era su negocio, que él tenía que ajustarse a las normas, a la normatividad para cada acto que él llevara adelante. Pues tuve muchos problemas porque nunca quiso entender que la ley pues establecía ciertos requisitos para las obras públicas, para la designación de servidores públicos, tesoreros. Pues, con ese presidente pues, terminé mal porque hubo mucho desencuentro, porque
pues él quería vivir en la opacidad total, disponiendo recursos fiscales que no se podían aplicar para lo que él quería. Nunca lo entendió y bueno, no pasó nada. Muchos me decían es que el ORPIS, es que la Auditoría Superior de la Federación, es que la Fiscalía. Pues yo siempre lo he dicho, para mí esas tres instituciones son como la carabina de Ambrosio. No sirven para nada. Nada más es para asustar con el petate de acción política, no de legalidad, que sirve para que el gobernador en turno les aplique el peso de la ley a los adversarios políticos. Nada más. Pero en realidad no funciona, no se audita nada, por eso llegan y saquean y roban con total impunidad, porque no pasa nada. Volvemos al país del no pasa nada. Entonces, pues yo creo que ese es el gran problema, volvemos a insistir. Vivimos en una sociedad que no está preparada, ¿sí? Que solamente sabe exigir porque nunca le han enseñado lo que es la gobernanza. La gobernanza es administrar los recursos públicos. Perdón. Pero te pregunté si es un país de ladrones México. Voy a decir que todos sean ladrones, no podemos medir con un rasero, Joselín, pero sí hay un ámbito de deshonestidad porque hay facilidad para poder robar, no hay obstáculos, el que roba nada pasa. Entonces dicen, bueno, pues es mi oportunidad de sacarme la lotería, pues me llevo lo más que puedo, ya que aseguro mis generaciones, 1, 2, 3 generaciones. No diría que todo, pero sí volvemos al problema de la educación. No estamos formados para la democracia, no somos un país democrático, somos un país con libertad electoral para elegir a nuestros, pero democrático no somos. No sé si con esto respondo un poco tu pregunta, Joselín. Pues yo te quería acorralar, pero no me dejaste, porque yo recuerdo muy bien lo que dijo el presidente Peña Nieto. Todos se envolvieron en la toalla de la pureza, en el abrigo de la límpida tez y piel pura y santa, cuando dijo que la corrupción era cultural en este país. Bueno, nada más basta ver los niveles de impunidad. Y ahí es donde me empiezo a preocupar, porque leyendo los éxitos y los fracasos de los países que más exitosos son aquellos donde impera un poquito más la ley. Y los países que fracasan son los países donde no impera la ley. Lo vemos en México. En México hay dos maneras de hacerte rico. O haces negocio con el gobierno y entras al gobierno, o te vuelves criminal. La gente que quiere trabajar para vivir honradamente comete un error garrafal. Todo el mundo se ríe de los que somos honrados, porque decirnos honrados casi es un sinónimo de decirnos pendejos. Pero bueno, esa es parte de la situación en el país. Enrique, Enrique, te ríes. Yo te pregunto, ¿tiene futuro el desarrollo económico de México cuando la ley no existe? Bueno, es que es difícil. Por eso, fíjate que la reunión que hubo apenas en lo del sur-sureste con la parte esta de que está nuestro amigo Rafael Marín Mollinedo, es el titular y están haciendo el desarrollo de todo lo que es el istmo de Tehuantepec y la parte que le corresponde a Veracruz con Coatzacoalcos. Entonces, ahí estuvo muy interesante porque lo que dijo el embajador de los Estados Unidos, y lo dejó entre líneas, es que ellos están dispuestos a invertir, pero siempre y cuando haya una seguridad jurídica, ¿no? A sus inversiones. Y precisamente
parte de las grandes inversiones que se han dado por extranjeros es en el istmo de Tehuantepec, con el desarrollo de los parques eólicos que se están dando ahí, y que hay más de 26 mil millones de dólares de inversión por ahí. Hoy anda aquí en la región, anda nuestro amigo Porfirio Montero. Quedó de hablarme, no sé si hoy o mañana, y te voy a llamar a ver si nos podemos echar un café con él. Pero sí, definitivamente parte del problema de la reforma eléctrica es que no se da esa seguridad jurídica que quieren los inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales. ¿Y por qué no se da? Uno, a pesar de que no se dio la reforma eléctrica, el gobierno, y eso lo sabe el embajador de los Estados Unidos, el gobierno va a meter lo que decimos nosotros, va a meter la cansadora a todos los trámites de las nuevas inversiones que se den. Y los trámites de las nuevas inversiones han estado paradas en el istmo de Tehuantepec. Y ahora que no se da la reforma, pues van a seguir paradas, porque la Constitución dice que ellos pueden invertir, que son válidas las inversiones que se están haciendo y lo que están haciendo con los Oxxos, etcétera, etcétera. Pero ahora ellos ya le buscan la vuelta para que esas inversiones jurídicamente sean ilegales. Entonces, yo creo que con este gobierno no va a haber una seguridad jurídica. Creo que van a seguir dudando mucho en invertir, porque si bien la ley lo permite, pero ellos meten la burocracia, y de aquí a que te den el permiso, tanto en la Comisión de Energía, y nosotros lo vivimos en la COFEPRIS, etcétera, etcétera. Bueno, es un cuento de nunca acabar. Entonces no veo un futuro promisorio en corto tiempo de que haya inversión extranjera, como se dio en los gobiernos de Fox, de Salinas, de Cedillo, Peña Nieto. Fíjate que de repente me gusta discutir en algunos grupos porque me ayuda a entender cómo piensa el ser humano. Y hoy en la mañana tuve la oportunidad de discutir con el director de una escuela. Y este director de la escuela afirmaba varias cosas. Afirmaba que el litio, la renacionalización, porque ya estaba nacionalizado, le va a dar a México otro Pemex. Litiomex, decía él. Afirmaba que CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa que beneficia a México. Lo mismo decía de Pemex. Defendió enérgicamente que no ha crecido la deuda pública nada con este gobierno. Y decía que el gobierno actual ha defendido la soberanía nacional como ninguno. Y yo lo escuchaba, me rascaba la cabeza y decía, ¿en qué te informas? No eres una persona ignorante, eres un hombre preparado, eres un director de una escuela. ¿Cómo es posible que te creas que no ha crecido la deuda externa e interna mexicana? Ha crecido más de 1 billón de pesos cada año. Y le pasé los datos. Luego le mostré que Comisión Federal de Electricidad en 2017 y 2018
tuvo utilidades. 2019, 2020 y 2021 tuvo pérdidas de miles de millones de pesos. Y lo mismo con Pemex. Pemex no tuvo utilidades, pero no estaba tan fregado como está ahora. Y le decía yo, a ver, explícame, ¿por qué quieres que Comisión Federal de Electricidad controle la totalidad del mercado eléctrico nacional si nos cuesta dinero a todos los mexicanos? Si los privados producen electricidad y la venden, para empezar la venden más barata a comisión, comisión la compra y nos la vende a todos y con eso va reduciendo sus pérdidas. Es un negocio bien sencillo. Si yo voy a vender tamales y a mí me cuestan 10 pesos y los vendo en 9, estoy perdiendo un peso. Pero si tú me vendes tus tamales en 5 y los vendo en 9, le gano 4. Me conviene que tú me vendas los tamales. Le explicaba yo los 3 proyectos de transmisión eléctrica, uno de la zona de La Ventosa hacia el Bajío, otro de la zona de Sonora a Baja California y otro hacia la península de Yucatán. Los 3 proyectos de transmisión en que iba a invertir la iniciativa privada los paró el gobierno de Bartlett, porque Bartlett es el presidente en energía eléctrica, no López Obrador. Decía yo, ¿qué ganó México frenando eso? ¿Qué ganamos regresando a la época de los apagones? ¿Qué ganamos devolviéndole privilegios al Sindicato de Comisión Federal de Electricidad e incrementar la deuda que todos los mexicanos tenemos con ese grupo de privilegiados? Porque ahora les vamos a dar más dinero de pensión. No entiende. O sea, no entiende el ejemplo de los tamales. ¿Qué haces con un pueblo mexicano que le dicen, vamos a venderte tamales a 9 pesos y nos van a costar 15 pesos? Entonces, los 6 de diferencia los vamos a agarrar de tus impuestos. Y en lugar de darte salud, seguridad, educación, lo que vamos a hacer va a ser quitarte ese dinero. No lo vamos a usar para medicinas, no lo vamos a usar para escuelas, no lo vamos a usar para darte seguridad, lo vamos a usar para financiar las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo poder humano que le hiciera entender. Él cree que Bolivia es rica porque nacionalizó el litio cuando todavía no exportan litio los bolivianos. Bueno, es una pesadilla. Él cree que la China que compró la industria canadiense, la minera canadiense, que tiene litio ahí en Baicoachoa, Sonora o algo así, él cree que está exportando litio. No entiende que faltan 10 años para que se exporte el primer kilo de litio. Y si así está la mayoría de los mexicanos creyendo, como no dije su nombre, puedo decirlo completamente, creyendo a lo pendejo, sin enterarse, sin investigar, sin preguntarse qué es lo que realmente sucede, sin cuestionarse, pues está muy difícil que este país progrese. Porque los pocos bueyes que quieren sacar la carreta de la barranca tienen en contra una mayoría de bueyes que la quieren echar al precipicio. Y me preocupa porque México, este sexenio, no va a crecer. En 2024 la economía mexicana va a ser igual que la de 2018, pudiendo haber crecido un 15%. Entonces, no sé, me estoy desahogando con ustedes dos, ni siquiera les estoy preguntando nada. Simplemente estoy haciendo catarsis porque es desesperante platicar con gente que cree que sabe, porque oyó al chapucero en internet o porque leyó en Regeneración alguna mentira o porque oyó al presidente más mentiroso que hemos tenido en la historia de México decir una mentira y le creyó, porque es el presidente y es una persona seria y hay que creerle lo que dice, aunque diga mentiras. Yo no sé qué va a pasar con este México, pero es impresionante el nivel de ignorancia. Les dejo la palabra.
Consolín, mira, todo se reduce a lo que he venido yo comentando. Es un problema de educación y no de la educación de la instrucción que recibes en las escuelas para sumar, restar, leer. Es la educación primaria la que tú aprendes. ¿Y qué te enseñan en tu casa respecto al gobierno? Pues a exigir nada más. No te enseñan a participar, a colaborar, en mejorar. El doctor, hace rato, el doctor Bustos decía, efectivamente, somos muy individualistas, somos indolentes, no nos importa qué le pasa al vecino, si a la señorita de enfrente la están insultando, la están acosando, pues no es mi problema, mientras a mí no me afecte, ni a mi familia, pues cada que pase lo que pase. Entonces, una sociedad que no está educada ni por mal, que es indolente, que es apática y que pues nada más está esperando el proceso electoral para meterle el voto de castigo, porque pues me fue mal con este gobierno, pero ¿por qué? Porque no sabemos qué significa la gobernanza. La gobernanza es administrar los bienes y servicios, es decir, recaudar las contribuciones de los ciudadanos y traducirlas en bienes y servicios. Pero como bien lo dijiste, el maestro de la escuela, el director, pues tienen ganía, pues equivocados. ¿Por qué? Porque ellos se ideologizan nada más y escuchan un discurso y creen que la soberanía es ir en contra de los extranjeros, es ir en contra del capital privado, pero no entienden que el gobierno no puede generar la riqueza, el gobierno debe administrar la riqueza que recibe vía contribuciones, traducirla en seguridad, en escuelas, en hospitales, en medicamentos y en fortalecer el sistema de seguridad social. Y como no pasa nada, la ciudadanía no sabe sus derechos, nada más sabe exigir, pues bueno, el gobierno pues te la lleva ahí tranquilo, sin ningún problema, sin ningún sobresalto, con tal, todas las mañanas tenemos a un hombre que sale a descalificar a través de la trila, aquel que se opone a todas las mentiras que él dice todas las mañanas, y bueno, pues a eso le gusta que un señor venga a hacer el papel no sé, como de una telenovela de Mariana del Barrio, porque nunca ejerce la presidencia, ese no es el rol de un presidente, pararse en un atril todas las mañanas a descalificar. No, su papel es conducir al país y llevarlo por una senda de desarrollo y una senda donde los poderes para que hagan su función al legislativo, no entorpecerlo, permitirle que legisle al Poder Judicial, que aplique la legalidad en todos los actos de la vida pública nacional. Pero no, el presidente se para todas las mañanas nada más ahí a chismorrear. Y yo pregunto, ¿y el resto del día qué hace? Sí, pues Nada. el resto del día no sé qué hace después de la mañanera, cuando no se va a ir a jugar béisbol y después ya no sé qué hace, no veo nada práctico. Entonces, ¿cómo vamos a progresar como tal para ejercer la ciudadanía? Y gobernantes que no saben qué es la gobernanza o si lo saben, se hacen tarugos. Enrique, comenta el profesor Arturo Pimentel Báez, traición a la patria. Es traición a la patria manejar todos los programas sociales con opacidad. Es traición a la patria que no sepamos cómo se distribuye ese dinero. Es traición a la patria que se realicen censos por parte de los servidores de la nación sin ninguna regla. Es traición a la patria que los programas sociales no tengan ninguna regla de operación. Es traición a la patria que no sepamos cómo se financian esos miles de millones de pesos y los gastos y lo que gastan los servidores de la patria. Y yo complementaría a mi querido profesor, es traición a la patria que la obra de Dos Bocas sea peor, más oscura, con menor información y más opacidad aún que el aeromuerto Felipe Ángeles, porque si bien el aeromuerto casi no supimos nada porque eran militares y a los militares no hay que preguntarles porque se enojan y tienen las armas. Así está peor Dos Bocas, no sabemos qué hacen con esos miles de millones.
todo eso es traición a la patria, aunque no esté tipificado conforme al artículo 123 del Código, del Código Penal Código Federal. Penal Federal. Pero, Jocelyn, muy por aparte de las descripciones dogmáticas y legales de los electores, se les ofreció un mejor país, un país libre de corrupción, un país maravilloso que hasta el día de hoy no ha llegado, pero bueno, hay que culpar a la pandemia, a la mafia del poder, a los aspiracionistas, a los fifís. Y si te das cuenta, los que realmente se resisten a aceptar este gobierno es la clase media, que se debate entre la vida y la muerte, porque está caminando sobre un hilo, nada más, ¿sí? Es un equilibrista. La clase media, la pobreza es más fácil la probabilidad. Entonces, esa es la que se resiste a aceptar un gobierno que vende el nacionalismo valiéndose de los pobres. Eso sí es traicionar, porque traicionas la confianza del electorado. Se gobierna para todos. Por el bien de México hay que gobernar, no a favor de los pobres. Porque los pobres finalmente, como dijera Evita Perón, pues se merecen todo y ellos ya no saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Cada 6 años los acarrean y los llevan a votar, pero la clase media es la que realmente a los grandes empresarios privilegiados por el sistema no los persiguen, les condonan 2,000 millones de pesos y es un SAT complaciente que le dice, págame como quieras, pero si tú como contribuyente, persona física, evades un impuesto o omites declarar un impuesto, te cae todo el peso de la ley. Entonces, pues yo creo que eso sí es traicionar más que nada la confianza y de paso, pues te traicionas a la patria porque los principios básicos del bien común y del interés general están violentando. Muy bien, Enrique, te robó la palabra el licenciado, pero como es invitado, te la Perdóneme, perdonamos. doctor. Venga, Perdóneme. doctor. Lo dejamos. No, lo que pasa, fíjate que todo lo que tú mencionaste y lo que menciona, pues es corrupción, es totalmente corrupción, es un gobierno autocrático, es un gobierno dictatorial en donde utiliza los recursos públicos, los utilizan, ellos quieren, ¿no? Entonces, yo pensé realmente que el gobierno de Peña Nieto era el gobierno más corrupto que había tenido este país, pero no, ya Andrés Manuel lo superó. Vaya, claro que superó a Peña Nieto y lo superó con los números, o sea, en donde hay opacidad en todas las obras que están haciendo, hay una opacidad de más del 90% en el manejo, en la aplicación de los recursos financieros, que es de seguridad nacional. Por X o Y se están valiendo para evadir la ley que los mismos diputados hicieron, ¿no? Entonces, realmente todo eso es corrupción. ¿La van a pagar? Claro que la van a pagar porque ya vimos que todo esto es cíclico. Cada 6 años hay nuevos ricos, hay gente nueva en el poder y y hay que poner el ejemplo con los que según robaron, que no sabíamos que robaron y hay que meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces, Rosario Robles es la cereza del pastel de Andrés Manuel. Ahí la tiene. Y este muchacho exdirector de Pemex también ahí lo tiene. Lozoya. Lozoya son los nuevos para decir que yo no soy corrupto, que ellos son corruptos. Son 2 cerezas del pastel, acertadamente. Pero son 2 nada más. Bueno, son 2, pero con ese ejemplo, la chairiza se va. Y con ese ejemplo, los borregos del PRI se iban. Y con ese ejemplo, los fifís del PAN se iban. Cuando llegó Fox y metió a uno a la cárcel y llega Calderón y mete a otros. Entonces, es el sistema en el cual los mexicanos ahí estamos y lo aceptamos. Y creemos, porque
así como los borregos del PRI creían que el PRI no robaba, los nuevos borregos que ahora se llaman chairos, creen que este gobierno no roba. Es exactamente. Me, Pero la corrupción también, perdón, doctor, la corrupción no nada más es robar, también es de estar violentando sistemáticamente el Estado de Derecho, violar los derechos humanos de unos cuantos en beneficio de ellos. Ese también es un acto de corrupción, porque la corrupción es desviarse del camino correcto. Es la corrupción, no todo es nada más robarse el dinero, es desviarte del buen camino, y es lo que ha hecho este gobierno. No, está bien, yo creo que tiene razón, pero por ejemplo con Peña Nieto, cuidaban esa parte de la impartición de justicia, cuidaban ciertos elementos, ¿no? No cuida nada. Ah, no. Además de robar, y la ley es él, la justicia es él, la democracia es él, ¿no? Y corrompiendo a las Fuerzas Armadas, envolviéndolos en constructores, en obreros, para tenerlos ahí a un lado para el día que haya un conflicto, pues ya tiene a sus diales sobornados. Tú tocas un tema muy importante que es las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo las corrompió? Las ha corrompido y las seguiría corrompiendo, ¿no? Les ha dado todo, y todas las obras que está haciendo las Fuerzas Armadas son opacas, totalmente opacas. Ya vimos el general ese que está comprando en efectivo los carros, supercarros de lujo, ¿no? ¿De dónde han salido? Pues del aeropuerto. Bueno, según entiendo, la conclusión a la que podemos llegar, perdón, es que al mexicano le gusta jugar el juego del tío Lolo. Así cada es. 6 años ilusionarse con la esperanza de que otros cambien las cosas, porque al mexicano le da flojera cambiarlas él. Y luego se pasan los siguientes 3 años. Estoy pensando en mí y en el ayuntamiento de Córdoba, quejándose por lo mal que trabajan. ¡Qué barbaridad! Para que vean que en este programa hasta uno a sí mismo se quema. No dejamos títere con cabeza, pero es la realidad. Muy bien, pues son las 8:04. Conclusión final y despídase, por favor, nuestro querido y distinguido invitado, el licenciado Luis Julián Caluf Almada. Muchas gracias. Pues como conclusión es que el cambio de este país es nosotros. Hay muchos problemas, cero soluciones, pero las soluciones también vienen del lado de la ciudadanía. Cuando eduquemos a los hijos, a las próximas generaciones, de cuál es la participación real de un ciudadano, que no es un simple elector que cada proceso electoral sale a depositar un voto de venganza o de rencilla, porque en este país, ¿sí? Y recordemos que los gobernantes no son extraterrestres, son nuestros hijos. Eso es todo lo que podría decirte, así que ellos son consecuentes, son nuestros hijos malcriados. Muy bien. ¿Cuánto, Gonzalín? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber dedicado algo de tu tiempo a este programa y al auditorio. Muy agradecido, don José Enrique. Al contrario, privilegiado por la invitación de estar en este programa del Baldón tan visto por todos los cordobeses y en otras latitudes. Gracias. Es difícil la salida que tiene este país en el corto plazo y yo creo que hasta en el mediano plazo. Pero realmente mientras no pensemos en cambiar el sistema, no pensemos en fortalecer las instituciones, no pensemos en dejar de simular, ¿no? Que somos especialistas en la simulación. No pensemos en que este país realmente puede cambiar con la participación de todos. No va a cambiar de arriba hacia abajo, tiene que cambiar de abajo hacia arriba.
Y si lo dijo Peña Nieto, que estaba ya en nuestros genes, en los genes del mexicano, la corrupción ya venía inherente en el torrente sanguíneo, ¿no? Y yo creo que tuvo mucha razón cuando dijo eso, ¿no? Y la razón nos las da el día a día, ¿no? Nos las dan, pues, nos las dan todos los servidores públicos que de todos los 3 niveles de gobierno, salvo honrosas excepciones, pero nos los dan de que llegan ahí para hacerse de manera inapropiada de recursos para su vida diaria, ¿no? Entonces, realmente sí está difícil. Luis Julián, te agradecemos. Es No, un gracias a placer ustedes. haber compartido, que te haya invitado José Miguel. Yo le dije no lo invites, pero bueno, él ya Ni sabes modo, cómo que es allá el José Miguel. Chahuicle. Muy bien, pues para Un honor estar contigo. Al contrario, gracias. aquellos que nos han preguntado si el licenciado Luis Julián se pinta las cejas porque se le ve el pelo blanco y las cejas negras, No, son naturales. bueno, Es como Titino. es lo que él dice, ya usted sabrá si le cree o no. De cualquier manera, nos despedimos como siempre, esperando que sigan los fracasos y las derrotas de la Rusia de Putin y esperando que no escale esa violencia innecesaria que ya está afectando a los mexicanos y que, por increíble que parezca, hay una enorme cantidad de mexicanos mononeuronales que apoyan a Putin y su invasión. Es algo increíble, pero es una realidad. Nos despedimos de Facebook. Gracias por habernos acompañado y por vernos en las próximas horas a través de ese canal. Gracias.